Bueno, estamos ya en el mes de octubre del año 2020. Ya los cultivos de traspatio ya llegaron a su fin. Como te puedes ver, pues ya he limpiado la mayoría de aquí del huerto de traspatio. Solamente he dejado algunos cultivos de maíz todavía que todavía no están listos para ser cosechados. Allá acabo de cosechar otras dos que las tuve de estas mazorcas que acabo de retirar. Aquí tengo un poco de frijol que pues está, a pesar de que no está siendo regado, está dando pues lo que son sus legumbres. Mi cultivo ya no lo he regado ahorita porque el suelo se mantiene un tanto húmedo debido a que llovió demasiado en esta temporada, por lo que ahorita solamente con la presencia de humedad que hay en el suelo, que a pesar de que se nota como si ya estuviera todo seco, en realidad hay mucha humedad todavía en el fondo. Esta es una planta de pápalos que son muy consumidas aquí en México. Estas son sus semillas, que como ves el viento va a venir y va a esparcir esto y van a nacer miles de plantas de pápalo para el año que viene. Aquí todavía hay otra planta de maíz que como ves está, pues todavía no está listo su elote, pero ya yo creo que ya para la siguiente semana pues ya va a ser cosechado. Aquí tengo unos últimos que pues ya están listos para ser cosechados. Estos me los voy a llevar hoy para consumirlos junto con aquellos dos que les acabo de enseñar. Aquí tengo el té de caña que ya está demasiado grande. En un video anterior había mostrado que apenas estaba retoñando, pues ya con las lluvias pues ya está demasiado grande y se ha ramificado pues bastante. Aquí tengo otra planta de maíz que también todavía no está pues totalmente listo su maíz, como se alcanza a ver. Esta es mi planta de aguacate o de palto, que ya le hice algunos injertos. Este injerto lo hice aproximadamente ya casi hace unos 6 meses aproximadamente. Aquí se alcanza a distinguir cómo fue el injerto de púa o de hendidura, y aquí se encuentra el injerto listo. Por acá hice otros que apenas los hice hace unos 2 meses. Aquí se alcanza a ver donde fue hecho el injerto de hendidura o de púa, y aquí está ya retoñando. Aquí hice un injerto de enchape lateral que como ves pues también ya pegó. Espero que enfoque la cámara, que no quiere enfocar. Bueno, aquí está el injerto, que creo que ya enfocó un poquito. Ahí está. Bueno, es este, que disculpe, no quiere dejarme enfocar la cámara, pero aquí se alcanza a notar donde fue hecho el injerto, y ya aquí ya están saliendo lo que son sus primeros brotes en esta zona que estoy mostrando con el dedo. Aquí está el mango. Este mango ya estamos comenzando, ya lo vamos a comenzar a tratar con nitrato de potasio. Ya se viene la etapa en la que se deben de inducir los árboles para obtener floración a finales y a principios del mes de enero. Entonces yo creo que ya para el siguiente mes, posiblemente a mediados del mes de noviembre, vamos a estar ya induciendo este arbolito para producirlo, para que tenga flores y pues poder obtener frutos. Aquí está el otro manguito. Y ahí está el otro. Estas son las calabazas que obtuvimos, que ya pronto las vamos a cosechar. Solamente estamos esperando a que estén totalmente maduras. Por aquí se alcanza a ver otra que apenas salió, que apenas está creciendo. Y allá la más grande. En total fueron 4 calabazas que muy pronto cosecharemos y enseñaremos en dulce. Y por último, esto es el cultivo de jitomate, que ya también ya está sin agua. Ya lo estoy dejando igual con la humedad que tiene el suelo, y como ves pues tiene bastantes racimos todavía bastante grandes que ya están pues desarrollándose. Pues así es como tengo el cultivo de temporada. Ya ahorita ya se terminaron las lluvias. Espero que les haya gustado esta serie. Voy a mostrar ya nada más lo que va a ser la cosecha de la calabaza para terminar, y vamos a comenzar con cultivos de diciembre, que no requieren tanta agua y que se pueden cultivar cuando las temperaturas comienzan a bajar. Nos vemos en un siguiente video y saludos.